¿Me escuchan bien los que están conectados? Porfa, si alguien me puede confirmar. Un momento. ¿Carlos escucha? Sí, escucho, fuerte y claro. Listo, mil gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este maravilloso espacio de Aprender, Servir y Vivir. ¿Quiénes están nuevos? Bueno, Aprender, Servir y Vivir es un grupo donde, como su nombre lo indica, aprendemos a tener una relación personal con Dios para servir a otras personas que necesitan de Él, como todos nosotros los que estamos aquí presentes, y que aunque llevemos los años que llevemos, igual vamos a seguir necesitando de Él, y que eso se traduce en vivir, porque para eso estamos en este mundo con un propósito y Dios nos tiene acá por una razón. Es un grupo interdenominacional, quiere decir que no tenemos, esto no es una iglesia, es un grupo de personas que se aman mucho como una familia y que aprendemos de Dios, aprendemos de ese Dios cercano y real que Él quiere ser con nosotros. Antes de decir el tema y de arrancar con la oración, voy a decir que todas las personas que están acá hoy, Dios las trajo con un propósito, porque es un tema que si hubiéramos avisado que íbamos a hablar de ese tema, de pronto muchos de ustedes no estarían acá. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de matrimonios agradables para Dios, sanos y felices. Y como les decía al principio, acá venimos a aprender, no solamente para vivir y para aplicarlo en nuestra vida, sino para servir. Entonces, quien esté acá y crea que el tema no le sirve, no le aplica, y no quiere escuchar, yo le invito a que se quede y ponga más atención, porque seguramente o en algún momento lo va a necesitar para usted, o Dios le va a poner a alguien que va a necesitar estas palabras. Entonces nos vamos a disponer para orar y para entregarle a Dios pues este tiempo. Señor, gracias por traernos a este lugar, gracias por traernos hoy, Señor. Gracias porque este tiempo es para nosotros y es para ti. Este tiempo es para alimentar nuestro espíritu, pero para recibir lo que tú quieres decirnos, Señor. Para recibir exhortación, para recibir liberación, para recibir palabra de sabiduría. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres real y estás en este lugar. Espíritu Santo, yo hoy invoco tu presencia sobre cada persona que escucha este mensaje. Yo te pido que en el corazón de todos pongas la tierra fértil que necesita esta semilla, Señor, para que dé el fruto que tú soñaste desde mucho antes de que estuviéramos aquí sentados, Dios, a esta hora, escuchando tu verdad, Señor, escuchando tu palabra. Hoy yo te entrego mi boca, mi corazón, mis pensamientos, y que no salga de mí palabra alguna que no esté conforme a tu voluntad y a tu propósito. Y yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, Dios. Te doy gracias por sus corazones. Hoy yo los bendigo, Señor, y te pido que este sea un espacio dirigido por y para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Antes de empezar, quiero contarles pues que hoy yo soy la voz de un trabajo que venimos haciendo un grupo de parejas de amigos del grupo. Llevamos más o menos 5 meses aproximadamente reuniéndonos a construir este material que es súper amplio. Esto pues es el abrebocas de un seminario que tendremos. Y pues les cuento que aquí estuvo involucrado Sari y Luisga, para quienes los conocen, María Alejandra de Andrés, Moni y Juanda, estuvo Manu, también nos acompañó en una sesión,
Manu desde jardín, y estuvimos mi esposo y yo. Hemos estado porque esto, yo creo que esta construcción sigue, y nos dedicamos pues como a hablar de este tema y a reunirnos a construir, no solamente para que nos sirviera de alimento a nosotros como matrimonios, sino obviamente para darlo a otros. En este mundo pues hay muchísima necesidad de sanar los matrimonios, porque es uno de los objetivos militares del enemigo, el hogar pues y la familia, porque es la unidad más básica de la iglesia. Así como el átomo en la materia es la unidad más básica, después viene la célula y bla bla bla, ya los que saben más de ciencias me complementarán, pero el átomo es como el hogar en la ciencia. Entonces la iglesia doméstica es supremamente atacada por el enemigo, y cuando uno se va a casar, los que ya se han casado y los que no, seguramente sabrán que a uno lo preparan muchísimo, le dan un curso prematrimonial y no sé qué, bueno, y todo el mundo le dice cosas distintas, o bueno, cosas y consejos para el matrimonio, pero cuando ya uno se casa y está en el día a día, pues pocas cosas hay para la práctica, ¿cierto? Que al fin y al cabo pues es lo más retador. En la teoría todo el mundo da cátedra. Entonces bueno, arranquemos y vamos a hablar ya les mencioné, estos matrimonios agradables para Dios, sanos y felices, y este nombre pues tiene todo lo profundo y ancho que ustedes se imaginen. Y vamos a hablar de lo que vemos hoy en el mundo, y en el mundo se ve hoy que en los espacios sociales, si ustedes salen con amigos que de pronto no son tan creyentes, mínimamente de un grupo de amigos alguien menciona que alguien cuenta que alguien se separó, o que está en problemas con la esposa, o que está en conflicto. Bueno, hay algún tema que se menciona sobre el matrimonio, e incluso muchas veces es chiste, y empieza a haber pues como reiterativamente ese tipo de conversaciones. Yo les traigo un titular que yo creo que dice mucho de lo que vemos ahora, y es un titular donde detalla la Superintendencia de Notariado. Este titular es de mayo de 2021, que dice: mientras 9 parejas en Colombia deciden contraer matrimonio, 9 parejas se casan, aproximadamente 4 se divorcian. Yo no sé si les sorprende o no el dato, pero a mí sí me sorprendió bastante. Si 4 de 9 parejas se divorcian, el tema pues es bastante crítico, ¿cierto? Porque como les decía, uno lo escucha, pero cuando ya se lo ponen a uno en cifras, de verdad que empieza a aterrizarse la realidad. Y para variar un poco el tema de lo que hemos hablado el último año y medio, las consecuencias de la pandemia en los hogares han sido también bastante fuertes. Aproximadamente en el primer trimestre de 2021 se casaron 11.500 personas y se divorciaron 5.400. Eso es un incremento del 32%. Entonces diríamos, bueno, es que la gente en el 2020 no se divorció, pues todo el mundo estaba encerrado, agarrado del pelo, la gente peleando, y ya cuando se pudo salir, ahí sí vamos y nos divorciamos, materialicemos esto, que yo con usted no vivo más. Obviamente, ¿qué pasó? Pues en la pandemia nos tocó ya convivir, lo que en la palabra completa e integral, convivir 24 horas del día con la persona que llevamos X tiempo de casados, y que por el día a día muchas veces pues uno se levanta, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? El desayuno, trabajo, chao, nos vemos en la noche y listo. Digamos que empiezan a pasar situaciones que nos distraen y empiezan a ser esos distractores en el día a día. Eso nos revela la pandemia, pero yo creo que tampoco es desconocido para ninguno de nosotros que la pandemia de divorcios no empezó con el COVID-19. Y vamos a ir hablando un poquito de cómo eran los matrimonios hace 30, 40 años. ¿Qué decía una abuela del divorcio? Pecado. No, eso es pecado. No, ¿qué tal? O sea, usted se tiene que aguantar lo que le toque. Si se casó, se casó.
O sea, los divorcios que se veían hace 30 años, mínimo. Y vamos ahorita a hablar un poquito de eso y de esas perspectivas. ¿Qué está pasando? Creo que la respuesta es muy fácil y es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios y la contaminación del mundo. Que le pasa lo mismo a las personas que están solteras que a los casados. Las tentaciones están presentes, hay tergiversación de la verdad. ¿Es correcta esa palabra? Se tergiversa la verdad y empiezan a meterse un montón de cosas adicionales en el matrimonio que terminan dañando. Entonces vamos a hablar de las perspectivas de un matrimonio sano. Y díganme ustedes qué dice un joven que está lejos de Dios sobre el matrimonio, un pelado, no sé. ¿Quién tiene aquí menos de 20 años? A ver, no veo la cara. Bueno, estamos muy bien. Pero tú ya estás viniendo acá, entonces no vale tu respuesta. ¿Qué dice? Bueno, cuéntame tú, ¿qué escuchas decir del matrimonio? ¿Qué dicen amigos y cercanos? Nada, la verdad, absolutamente nada, no están los planes de nadie en este momento. Por acá dicen que no están los planes de nadie en este momento. Y eso me decían en la ceja. O los jóvenes, no, yo no me quiero casar. No, y tener hijos, no, ¿qué tal? Me voy a operar. No, es que los hombres. Bueno, quiero un perro, yo pensando en los hombres que están perros. Los jóvenes pensando, no, quiero un perro y un gato y ya se va a hacerme el amor para toda la vida. Y ya, ¿cierto? No me quiero comprometer. Pero ustedes también se van a sorprender porque la Corte Suprema avaló la unión libre entre jóvenes de 14 y 18 años. O sea, dos personitas que tengan 14 años ya se pueden ir a vivir juntas, decir que son una familia, y eso es avalado por la ley. Que no es el común, pero ya está pasando. ¿Qué puede estar pensando uno a los 14 años? No está terminado de criar. Si mucho piensa. Si mucho piensa. Sí, total. Si mucho reconoce la identidad. Sí, total. Exactamente. Entonces, digamos que los jóvenes están percibiendo en los espejos de los matrimonios que están viendo hoy en día. Entonces ellos dicen, yo no quiero repetir la historia de mis papás, ni de mis tíos, de mis abuelos, no quiero vivir de los abuelos, no quiero vivir casada con una persona el resto de mi vida y estar con el mismo siempre. Uy, no, qué pereza, ¿cierto? ¿Qué dicen las parejas que no conocen a Dios de cómo mantener un matrimonio sano? Parejas que están casadas, ¿qué dicen? Cada uno por su lado. El sexo es lo más importante. ¿Qué más? ¿Qué decían? Hay que respetar los espacios. Hay que respetar los espacios. No mirar celulares, es la regla básica. No miremos celulares, es la regla básica también. ¿No qué? Que no tener televisor en la alcoba. No tener televisor en la alcoba. Bueno, yo defiendo eso. Pero lo que vemos en las parejas que no conocen a Dios es cada uno con su libertad. Yo me preocupo por lo que me hace feliz y si tú estás feliz, todos estamos tranquilos. Si cada uno se preocupa por su felicidad, todos estamos tranquilos y vivimos en paz, ¿cierto? Las finanzas, cada uno con su platica. Vos no sabes cuánto me gano, yo no sé cuánto te ganas. Desde que se responda por lo que tenemos que pagar en la casa, todo está bien. Se exceden los permisos, entonces, ¿qué hacemos para combatir la monotonía? Entonces inventémonos un jueguito, llamemos a no sé quiéncito para que venga a hacer esto como más atractivo. Y empieza también a haber una percepción de los sueños, de yo no me casé para renunciar a mis sueños. Pues ¿cómo? No, si vos tenés un sueño, puedes cumplirlo. Si yo no lo comparto, adelante.
Y eso no quiere decir que no podamos seguir casados. Pero historias de separación por parejas que cada uno se fue a perseguir el sueño, muchísimas, ¿cierto? Y ya hablamos de qué pensaban los abuelos, de hay que aguantar todo, la mujer debe servirle a su marido, si le pega pues qué importa, ¿cierto? Entonces digamos que hace, ¿qué? Ellos son los que llevan a la casa, entonces hay que aguantar todo. Hace 30 años era así, hay cosas que digamos ya han ido, también hace 30 años incluso había una verdad tergiversada, porque claramente si a una mujer el esposo le pega, usted no se puede quedar ahí, tiene que salir a buscar ayuda, pero no se quede esperando que el man la mate a golpes, que antes eso sí, pues sí pasaba. Pero vamos a hablar, y obviamente esta partecita es cortica porque lo que nos interesa es ver qué tiene Dios para decirnos alrededor de los matrimonios sanos. Y antes de hablar de lo que dice Dios de un matrimonio sano, vamos a hablar de esos síntomas que describen un matrimonio que está enfermo. Y muchas de estas cosas son evidentes, algunas han sido camufladas y no pareciera, o empiezan a meterse por debajo de la puerta silenciosamente, rodean toda la casa hasta que se meten a la cama y destruyen el matrimonio. Primer síntoma de un matrimonio enfermo: cuando hay temas prohibidos o silencios incómodos. Entonces, por ejemplo, no hablamos de tus papás, no hablamos de la plata, de eso no se habla en esta casa, porque si se toca ese tema, ¿qué problema? O cuando se toca un tema y se queda el silencio incómodo, van manejando y no se cruzan una sola palabra, o están en la casa todo el día, toda la tarde y no hay un comentario, no se dicen nada. Ahí hay un síntoma de matrimonio enfermo. Cuando empieza a haber hostilidad en las respuestas, y la hostilidad en las respuestas, Dios me mostraba que era como una mina. Yo, pues gracias a Dios, nunca me he encontrado con una mina frente a frente, pero lo que uno ve en las películas es que lo que se percibe de la mina es casi nada, es imperceptible, pero si la mina se pisa, estalla. Esas son las situaciones donde hay hostilidad en las respuestas, que todo es ese maravilloso tonito, el bájale al tonito, que para el otro es, pues yo estoy hablando normal y de verdad que el corazón del otro sí lo siente. Cuando hay una sequía en la intimidad, todos los extremos son malos y hay que tener la sexualidad en el lugar correcto del matrimonio. Es de las cosas más importantes, pero no es el más importante. Y las mujeres que se empiezan a negar a los maridos porque dicen, no, es que él no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto, yo como lo voy a premiar. Ahí hay un síntoma de un corazón enfermo, de un matrimonio enfermo. Cuando las parejas empiezan a exponerse en público, entonces, y esto es síntoma para los que no se han casado y tienen cerquita a parejas para que les den consejería y les hablen de Dios, cuando empiezan a hacerse chistes el uno del otro delante de los amigos, o cuando empiezan a decirse, ay, es que esta tal cosa me hace no sé qué, entonces empieza a juzgarlo delante de la gente porque supuestamente es un chiste, y supuestamente es, no, pero eso es normal, es para que nos riamos. No, uno no se ríe de la pareja y no se burla de ella. Si quiere gozársela o molestarla, dígaselo, pero en la casa, en privado, no en público. Las decisiones cuando se toman individualmente, y ahorita hablamos un poquito de los sueños. Tristemente, mi esposo y yo teníamos una pareja de amigos, cuando ellos se casaron muy felices, no, pues lo mejor de la vida, juntos para siempre, hasta la muerte, hasta el fin. Pero resulta que él le plantea y le dice, mira, yo tengo un sueño, yo me quiero ir a estudiar, ¿tú te vas conmigo? Ella le dijo, no, pues que no es mi sueño. Ah, bueno, listo, yo me voy. Y seguimos casados, pues sí,
O sea, ellos en el ideal pensaban que se iban a separar cada uno, él iba a hacer su sueño, ella se quedaba acá trabajando, él por allá estudiando, y que él iba a volver y la familia pues iba a estar perfecta. Obviamente no, ya son una pareja felizmente unida con otras personas. Cuando, por ejemplo, que esto es una cosa que parece chistosa, pero alguno de los dos compra cosas al escondido del otro. Uno sabe qué está haciendo al escondido. Uno sabe qué cosas no es capaz de ser sincero y dice, no, me voy a comprar eso sin que se dé cuenta. O en el manejo, o esas mentiras piadosas. Ahí hay una decisión individual, estoy pensando solamente en mí. Cuando se piensa, y por ahí se empieza, o se habla, ya es un síntoma muy grave de separación. Cuando hay una idea en la cabeza de alguno de los dos de que una alternativa o un camino es separarse, ahí el problema ya está grave. Y si aún lo piensa si lo piensa cuando están peleando, el problema es tratable. Pero si lo piensa cuando ni siquiera están peleando y supuestamente están bien, el problema está bien grave. El rechazo a la vida. Que esto es un tema que en algunos espacios es muy sensible porque uno se encuentra parejas cada vez de manera más común con la convicción de no queremos hijos. No queremos hijos porque vivimos muy bueno, porque no nos alcanza la plata, o no hay tiempo, ajá. O el mundo está muy horrible. Eso, el mundo está muy horrible, o mira cómo les pasó a fulanito y a fulanita, que vivían felices hasta que llegaron los hijos y se les dañó el matrimonio. Ahí hay un problema. Hay un problema detrás de la decisión de rechazar la vida. Hay parejas que Dios no les da hijos porque tiene otro propósito y eso es otra historia. Pero las parejas que por decisión o toman esa decisión de rechazar la vida, idealmente deberían indagar más profundamente qué hay en el corazón y por qué el rechazo. Las malas relaciones con la familia. Y en el capítulo de las malas relaciones con la familia, muchas veces uno dice, no, pero ¿qué importa? Si yo me llevo mal con mi suegra, pues, como dice Isa, ¿qué le hace? ¿Qué importa? Al fin y al cabo yo me casé, fue con él, ya. Y si no quiero, no voy a la casa de él nunca y no tengo que ver a mi suegra y pare de contar. Pero cuando uno se casa, se vuelve uno con la otra persona. Y los papás de él pasan a ser mis papás. Y eso, amar a los suegros no es tan fácil. Si a uno le cuesta a veces amar a los papás de uno con sus defectos y con sus cosas, ahora pedirle al esposo que lo ame y no es su papá. Pero eso es lo que Dios nos pide. Y Dios, la verdad es que le ayuda a uno en esas cosas. Si uno le pone, pues si uno le permite a él que obre y le permite a él que sane el corazón y le pide a él que sane las relaciones, uno empieza a vivir un poquito más tranquilo y con una relación mucho más sana. Cuando se duda del poder de Dios para obrar en los matrimonios. Y esa duda, y muchas de estas cosas, incluso si ustedes se ponen a pensar, yo acá como reflexionando también en eso, muchas de estas cosas se pueden hacer el símil con síntomas de un corazón enfermo o de una persona que está enferma espiritualmente. Y cuando uno duda del poder de Dios, y me voy a volver para que también hagamos ese símil, dudar del poder de Dios para orar en la vida personal, esté o no esté casado, ahí hay un corazón enfermo, hay un corazón necesitado y sediento. Cuando usted tiene malas relaciones con su familia, las familias, sí, con su familia, ahí hay un corazón que necesita de Dios. Cuando usted rechaza la vida, así no se haya casado, o incluso tiene pensamientos de suicidio, cuando usted piensa en separarse de Dios porque lo que lleva orando no ha pasado, no le ha funcionado o no ha tenido una respuesta, cuando usted toma sus decisiones y no le pregunta a Dios, cuando usted tiene sequía espiritual o sequía en la oración, cuando no habla con Dios frecuentemente,
cuando hay hostilidad en sus respuestas, cuando usted responde de manera grosera en cualquier caso, y cuando hay temas de los que a usted no le gusta hablar. Y vuelvo y digo, no importa si usted es casado o usted está soltero, esto también aplica. En el matrimonio, cuando se duda del poder de Dios para orar en los matrimonios, entonces uno que ve que las parejas dicen, no, pues recurramos a procedimientos adicionales porque Dios no nos da el milagro de la vida. Ay, yo invoqué a Isa y llegó. Isa ahorita. Sí. Cuando se recurre entonces a cosas que no le agradan a Dios por obtener lo que se quiere. Cuando sacamos en cara los problemas o los errores viejos de la otra persona. Es que te acordás, estamos peleando por cualquier cosa. Es que te acordás que vos no me compraste tal cosa que me prometiste hace 3 años. Es que eso a mí todavía me duele. No. Y no se ríen, que eso pasa mucho. Eso es más común de lo normal. Más común de lo normal. Y uno dice de dientes para afuera, pero es que yo ya perdoné que no me hayas comprado eso hace 3 años. Y la verdad es que no. Considerarse competencia entre la pareja. Eso es muy grave porque no hay matrimonio que aguante a que el uno quiera ser mejor que el otro y no se vea como equipo. Preocuparse por solo cuidar ese ambiente del hogar o solo por buscar las causas de los problemas. Entonces, cuando estamos en cualquier tipo de entorno, no hablamos de ningún tema porque uno sabe que ese tema va a ser pelea. Entonces, mejor yo ni toco el tema y yo me hago el loco. O sea, eso es el extremo de cuidar el ambiente. O el extremo de cuidar la causa es todo el tiempo querer encontrar dónde está el problema detrás del problema. ¿Por qué dejaste estas medias aquí? Pero ¿cuál es la razón por la que tengas que dejar las medias acá? Es que a ti no te enseñaron que hay un lugar donde se ponen las medias sucias. Y empieza a haber como una pelea estúpida. Exacto. Entonces hay cosas que hay que dejarlas pasar y hay que buscarlas. No quiere decir que yo en mi casa pelee por las medias. Sí peleo por otras bobadas, pero no por las medias. Creer que estaría mejor si estuviera o si no me hubiera casado. Esta es una batalla dura. Porque cuando uno está casado, tiene que renunciar a muchas cosas como persona para ganar muchas otras que son maravillosas. Pero el pensar ¿qué sería de mi vida si estuviera soltero? No se meta ahí, porque seguramente se va a encontrar con el mayor mentiroso del mundo que le va a decir, es que no, donde estuviera soltero te alcanzaría el salario, podrías comprar lo que quisieras, estarías en Dubái, podrías ya programar la ida al mundial, estarías con el uno con el otro, te hubieras encontrado con ese amor de la vida del colegio que estabas esperando, bla, bla, bla. Mentiras e ilusiones para que el matrimonio se destruya, infinidades. Pero es una trampa que la verdad pasa y hay que estar muy alertas con respecto a eso. Obviar lo bueno y evidenciar siempre lo malo. Cuando uno solamente ve el punto negro en la pared blanca y nos cuesta decirle al otro, gracias por traerme un vaso de agua, gracias por tender la cama, gracias por sacar el perro, gracias por cuidar a los niños, gracias por tal cosa. Se nos olvida agradecer y somos muy enfáticos en, dejaste la media aquí donde no era el lugar. ¿Por qué la media aquí? En vez de decir, gracias porque llevaste el resto de la ropa a donde es el lugar. Pero nos enfocamos en el pelo. Alterar la santidad de la intimidad sexual, que lo mencionamos aquí en el niño, ¿cierto? Sí. Alterar, lo hablamos ahorita. Las parejas hoy en día, buscando vencer la supuesta monotonía sexual, han incursionado en cuánta cosa existe. Y María Alejandra lo hablaba cuando dio la charla de la sexualidad, que cada vez empieza a ser, como ella lo decía de otra manera, pero la palabra que a mí se me viene a la cabeza en este momento es como insuficiente. No es suficiente, sí, no es suficiente
lo que se hace una vez. Entonces, no sé, una película de pornografía, entonces supuestamente saca a la pareja de la rutina y lo lleva a otro nivel, entonces eso funciona por un tiempo, pero ya después la película que se estaba viendo o no sé, el nivel de la película no es suficiente, entonces ya hay que pasar a alguna otra cosa más heavy. Entonces busquemos quién se nos une a la intimidad sexual y empieza a haber una tergiversación de la santidad del momento de intimidad de la pareja. Perder la fe en que el otro puede cambiar. Cuando uno se casa se encuentra con que la persona tiene unas cositas adicionales a las que uno conoció en el noviazgo, ¿cierto? Unas cositas por mejorar. Y hay unas cuantas cositas, ¿cierto? Bobadita, ¿cierto? Pero el problema no está en que uno se encuentre con que el otro tiene cosas que cambiar, porque seguramente él también se llevó la sorpresa de lo que uno tenía que cambiar y guardó en el noviazgo y lo ocultó pues a más no poder. El problema es cuando uno pierde la fe de que la otra persona sí puede cambiar, y aunque lo intente 1000 veces, puede intentarlo 1001 y 1002 y hasta 2000, y no importa, es no perder la fe, porque en la concepción del matrimonio hay un equipo, hay un compañero, hay un aliado, no es una competencia, no es que estoy mirando en el otro cuántas veces lo intenta para decirle, viste, no fuiste capaz. No, es cuántas veces lo intenta para decirle, inténtalo una vez más, que yo voy a estar ahí, y no importa si es lo que más me molesta. Y el último síntoma, esperar constantemente ser complacido y que mis expectativas sean satisfechas. Y aquí básicamente es cuando uno todo el tiempo está pensando qué hay para mí, cómo estoy bien, cómo el otro hace lo que yo quiero, lo que yo espero, y todo el tiempo mis expectativas. Pero me demoro, o normalmente no lo pienso, en cuáles son las expectativas del otro y cómo complazco al otro, cómo lleno al otro. Y ahora vamos a hablar entonces, para estos síntomas de un matrimonio enfermo, vamos a hablar de 7 pilares que describen un matrimonio sano. Y vamos a hablar en cada uno de ellos, y aquí hay muchos temas que seguramente se me van a quedar por fuera, porque como les digo, este fue un trabajo que construimos en 5 meses, todos los viernes que nos sentábamos desde las 8 de la noche hasta las 1 de la mañana, 1:30 de la mañana a hablar. Pero es un abrebocas, listo. Aquí vamos a tocar pues como unos puntos muy importantes, pero acá hay muchos otros que seguramente pues no vamos a poder profundizar por el tiempo. El primero, Dios como centro del matrimonio. Lo hablamos al principio. ¿Por qué la cifra de divorcios hoy es 4 de cada 9 parejas? Porque no está Dios, porque Dios está en un segundo plano, porque no buscamos la verdad de Dios, porque las parejas hoy en día buscan otras alternativas que supuestamente les van a dar paz o que les van a dar la respuesta. Entonces una pareja está en problemas y ¿qué es lo primero que piensa? Divorcio. En el mejor de los mundos piensan, busquemos terapia, busquemos un psicólogo, pues, o busquemos una terapia que nos ayude, pero no van donde quien les hizo la promesa de que los iba a ayudar. O sea, difícilmente uno se encuentra una pareja, ya tiene que estar muy mal para que diga, no, pues, ¿qué hacemos de último? Un retiro espiritual o una cosa así, y eso pues sí alcanzan a llegar hasta allá. Pero son 6 meses, 1 año de problemas, bueno, 6 meses de problemas, si acaso, hasta aquí llegamos vos y yo, chao. Partamos, vendamos y cada uno con su maleta. Aquí hay una cosa que a mí me parece muy bonita y que yo quiero que cada uno se lleve en el corazón, y es que el matrimonio es un propósito de vida. Y así como un propósito, hay personas que tienen ese llamado y hay personas que no tienen ese llamado. Yo no estoy diciendo acá que el que te esté escuchando y que el que vino a esta charla es porque Dios lo está llamando a un propósito de casarse y que tiene ese llamado. No necesariamente.
Pero lo que sí les quiero decir es que como propósito de vida, la verdad la carga se hace más llevadera. Cuando uno entiende que Dios te entregó una responsabilidad de ayudar a santificar a la otra persona. O sea, es que Dios te dijo, te voy a entregar una persona y solo una, porque sé que no puedes con 2, 3, 4, no, una persona, para que trabajes con esa persona en su santificación y para que le ayudes. Y obviamente Él te va a ayudar a ti, ¿cierto? Cuando uno entiende eso, es más fácil renunciar al camino del divorcio. Es más fácil decir, pase lo que pase, yo voy a estar con este señor, ya me casé, le prometí a Dios que voy a caminar conforme a ese propósito que me entregó. Dios sueña formar juntos a la pareja, formarlos juntos y hasta lo más profundo, y por eso en la pareja sale lo peor de cada uno, porque es la única persona que tiene la capacidad de ayudarte en ese proceso de formación, es la única persona que puede ayudarte en tu santificación. Por eso el esposo y la esposa son quienes sacan lo peor de nosotros, que es muy común y que se dice, no, pero es que sacas lo peor de mí, por eso te tengo que dejar. Al contrario, por eso es que usted se tiene que quedar. En ese propósito, el matrimonio es un acto de servicio. Y vamos a ir a 2 Corintios 6:14, que dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y si alguien en este momento está pensando casarse con alguien que no cree, piénselo 51 veces, más o menos. O más. De una vez le digo, no se case. El que está casado con alguien que no cree, ore y tenga fe que Dios lo puede tocar y que Dios lo puede sanar. Testimonios creo que tenemos muchísimos para contar. Pero ¿qué pasa con el yugo desigual? El yugo desigual se nos vuelve una carga, y es una carga que vos tenés que llevar el resto de tu vida. Entonces ya no es solamente que estás casado con una persona que no cree y a quien le empezaste ya a conocer esas cositas que no te dejó ver en el noviazgo, sino que esa persona va a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que haga. Que cuando vos le vas a decir, pero es que Dios dice esto, pero es que Dios quiere esto, te va a decir, no creo y no me importa. Que seguramente va a tirar la toalla muy fácil, o que te vas a sacar muchas canas, te va a envejecer más rápido, porque va a caer más fácil en tentación. No quiere decir que el que crea no caiga, pero el que no cree sí que cae aún más, por esa lejanía de Dios y por esa deficiencia, o por la incapacidad de escuchar, mejor dicho, al Espíritu Santo. Como se los decía ahorita, el matrimonio es un pacto con Dios, y yo le estoy diciendo, yo te prometo que voy a llevar a esta persona hasta el último día de mi vida y voy a decirte, mire, yo hice esto con esta persona, yo te prometí eso y aquí estoy. Segundo pilar, la oración personal y en pareja. Ha sido común en las parejas que nos hemos casado a este grupo, conversando las esposas y decimos, pero es que yo pensé que él oraba. Porque uno dice, no, pues listo, los que vienen al grupo juntos, no sé qué, no, bueno, el noviazgo, pero él iba al grupo conmigo, yo pensé que él oraba todos los días, que hacía devocional, leía la Biblia, no. Esa es una de las cosas, de las bobaditas que uno se da cuenta cuando se casa, pero Dios los puede cambiar, la verdad es que sí. Y lo que yo les quiero decir es, así se casen, la oración personal tiene que seguir y tiene que permanecer, porque así como uno tiene tentaciones soltero, aún más las tiene de casado, porque Dios ya te entregó un propósito y el demonio quiere acabar con ese propósito, entonces la oración personal sigue siendo muy importante, pero la oración en pareja también, no son excluyentes. No, es que los dos oramos y cada uno por su lado, y no, nos encerramos una hora a orar y eso alabamos, no, que
intimidad con Dios, qué comunión tan impresionante, pero juntos no oramos. Hay un desbalance, porque ya son uno, y hay muchas situaciones por las que en pareja tendrán que orar y tendrán que entregar a Dios y pedir protección y orar por otros matrimonios y demás. Y si están juntos, pedirle esa misma gracia para otros matrimonios que lo necesitan. En la oración personal y en pareja, muchas veces, lo decíamos ahorita, se buscan métodos para solucionar situaciones. Entonces, no, démonos un tiempo, no, busquemos una terapia, no, hagamos tal y tal cosa. Y cuando buscamos resolver situaciones en nuestras capacidades, nos enfrentamos a lo mismo que nos enfrentamos cuando somos solteros, que nos frustramos y nos damos cuenta que la batalla es con algo mucho más fuerte de lo que nosotros en nuestras capacidades humanas podemos ser capaces de batallar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Ojo, los hombres oren. No es que yo voy al grupo y ya, no es que yo voy a la misa y ya. De verdad, Dios pide a los hombres que oren. Y esto va muy de la mano con el rol que tiene el esposo como sacerdote del hogar. El rol del esposo como sacerdote del hogar es un rol que hay que, digamos que dignificar. ¿Por qué? Porque es el que tiene la autoridad. No quiere decir que la esposa no lo tenga, pero el esposo aún más, cuando hay unión de los dos en un mismo espíritu y están como, ¿cómo se dice? Están de acuerdo en algo, por decirlo de una manera muy simple. Cuando están de acuerdo en algo, el esposo es el que tiene la autoridad de decirle a Dios: Dios, bendice a mi familia con esto, o Dios, te pedimos esto, o Dios, necesitamos esto. Entonces, la instrucción es muy clara: hombres, oren, pero hay una condición: sin enojos ni contiendas. ¿Qué quiere decir eso? Primero vaya, purifique su corazón, limpie su corazón y después vaya a Dios y ore. No solamente por ser la cabeza y tener ese rol como sacerdote del hogar, usted puede ir a orar a Dios y ya, y esperar que el milagro se haga. No. Hay que someter toda esa rabia y ese pecado a Dios para que Él purifique. Y en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 11 y 12 dice: asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Y de las mujeres, más o menos, palabras más, y entre muchas otras cosas, no chismosiemos tanto, no hablemos tanto de lo que pasa alrededor con la gente, con fulanito, con fulanita. Mantengámonos moderadas. Voy a reforzar lo que dije ahorita de que la pareja es un equipo. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 12: más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando nosotros creemos que un matrimonio se construye, o matrimonio perfecto, entre dos personas imperfectas, eso es imposible. Hay que meterle el perfecto, que es esa tercera cuerda o ese tercer hilo que es Dios. Tercero, el amor, el respeto, la comunicación y el perdón. Aquí más o menos cabe 3 días de seminario, pero me voy a enfocar en 2: el amor, el respeto como responsabilidad del esposo y de la esposa. ¿Cuál es el rol del esposo? Creo que todos lo sabemos aquí de memoria: ser cabeza del hogar. ¿Y cuál es el llamado que tiene el esposo con su esposa? Amarla. Amarla. La responsabilidad que Dios le entrega al esposo es: ame a su esposa.
y le entrega esa responsabilidad. Normalmente lo que Dios escribe lo que Dios dejó escrito en la Biblia es porque es un poquito difícil de hacerlo en nuestras fuerzas. Normalmente uno se encuentra un versículo como, uy, tan fácil obedecer este versículo. No. Y la responsabilidad que tiene la esposa es respetar a su esposo, porque es muy fácil amar. Nosotros somos más cariñosas, más detallistas, más pendientes, pero el esposo sí necesita eso, pero aún más el respeto. Entonces uno no puede esperar que llene uno de caricias y besos y abrazos al esposo, pero en la calle le diga, o en la casa le diga que él no es suficiente, que dónde está la plata, que él no es capaz de organizar las finanzas, que él es irresponsable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Génesis capítulo 2 versículo 18 dice: y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y habíamos hablado ahorita la importancia de ser equipo, la importancia de entender que el matrimonio es un propósito y que es mi responsabilidad. En Efesios 5, 22 al 33 habla de esa importancia de los roles, del esposo de amar a su esposa y de la esposa respetar a su esposo. Voy a avanzar para que no nos coja mucho la noche. El cuarto, las finanzas acorde a la verdad de Dios. Las finanzas en el matrimonio primero se manejan con transparencia. Entonces los dos deberían reconocer y saber cuánto se gana el otro, empezando por una cosa tan básica como esa. No es que escondo el bonito que me llegó de la empresa, ese es para mí, ese sí no lo reporto, no. O me entró una platica porque hice un negocio, no sé qué cosa, entonces me voy a comprar tal cosita, o me guardo esa plata, o la ahorro, que es muy triste porque hay mujeres que hablan de que tienen un ahorro por si en algún momento se les acaba el matrimonio, como para tener con qué irse. Ese matrimonio está grave. Cuidado sin Pero lejos de Dios, digamos que eso es una buena estrategia. O sea, claro, para una mujer que de pronto está expuesta a un maltrato y pues se evita el tengo que estar acá porque económicamente dependo de él. Sí, de acuerdo. Y debería haber una única, como son un único espíritu, una única carne, debería haber un único bolsillo. No aplica para unas cosas somos uno, pero para otras no. Para las finanzas sí, también aplica. Debería haber una economía conjunta y manejarse juntos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? No es 50-50 ni proporcional a tus ingresos y el aporte a las facturas, ese cuento inventado por el mundo, fin. Hágale intento, una las finanzas, ponga el mismo bolsillo, los dos responsables de las finanzas y verá cómo la plata le alcanza, le sobra y Dios se encarga de multiplicar. Doy fe de eso, la verdad, es que sí. Al fin y al cabo la plata viene de Dios, Dios es el proveedor. ¿Qué importa por dónde provea? Si provee para un hogar, ¿qué importa si a través de ti provee el 90% y a través de mí el 10%? No importa, Dios provee ese 100% para el hogar. Entonces, lo que les iba a decir, una cosa muy importante que de poco se habla, la responsabilidad de manejar juntos la plata. Es decir, no es que porque tú eres el más organizado, entonces tú llevas el Excel, las cuentas y yo te entrego toda la plata y tú te responsabilizas de pagar todo. No, tampoco. Porque las finanzas, manejarlas no es para nada sencillo y dejarle la responsabilidad a una sola persona carga muchísimo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Lauri, sí. Con lo que dices de las finanzas, si Dios provee todo en una sola persona, y pues que pasa mucho que la mujer casi siempre es la que está en el hogar, porque ahora es mal visto que que un hombre esté y la mujer sea la que trabaje, pues ahí también la sociedad como que pega súper duro porque es, ay, usted la mantiene, mantenida no, vaya a mirar todo lo que hace todo el día a ver si no es trabajo. Total. Aquí no sé si se escucha. ¿Sí se escucha cuando menciono aquí? Resumen rápido. Acá estábamos mencionando de cómo la sociedad señala cuando a través del esposo llega el 100% de la provisión o a través de la esposa. También pasa, pues es más escaso, pero también pasa. Y seguramente un hombre no lo va a decir. Pues un hombre no va a decir el 100% de los ingresos entran por mi esposa. Seguramente un hombre lejos de Dios le va a costar reconocerlo.
Pero lo que estamos hablando es la importancia de reconocer el rol de cada uno, y si una esposa está todo el día en su casa, eso es un trabajo también. Y la economía es la provisión de Dios por donde la mande, siempre será bienvenida. El 5, la intimidad como el altar. La sexualidad es un regalo en el matrimonio y no es la manera en cómo resolvemos los conflictos. Entonces estamos muy mal, entonces busquemos hacer pues la cena romántica y no sé qué para ver si se arregla este problemita. No, seguramente van a pasar muy bueno, pero el problema no se va a arreglar, la situación va a quedar de fondo, y es cuando salen esos problemas después de años reclamándose o sacándose en cara las cosas. Y una cosa muy bonita de la que hablábamos también cuando mencionábamos lo de la intimidad es cómo es un símbolo de protección. De las áreas más tentadas para el matrimonio, si o más atacadas, es la parte sexual, porque al hombre y a la mujer se le presentan millones de oportunidades, hay contenido sexual por donde uno quiera que mire, y es muy atacado esa parte, por lo mismo, por lo que representa el acto sexual. Cuando hay una intimidad en la pareja sana, hay un símbolo de protección alrededor de la pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a mantener cubiertos en las tentaciones sexuales. Pare de contar. Si hay una intimidad sana. El 6º pilar es establecer los roles correctos. Ya hablamos del rol que debe jugar el esposo. Pero que es Sí. una sexualidad sana. Una sexualidad sana es basada en la verdad de Dios, lejos de la verdad del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo me entrego al otro en cuerpo, alma y mente. Entonces, evito que en mi mente haya pensamientos que me ayuden a que mi intimidad sea más satisfactoria, que eso se ve. Entonces, el hombre o la mujer que están pensando o en una película pornográfica, o en el man de la televisión que les encanta, o en el compañero de la oficina, o en cualquier vaina rara. En el ex, sí. Casos se han visto, casos se han visto. Y voy a tocar un tema que acabaron de mencionar, súper importante, para donde estamos, que hay, creo que me están escuchando también varias personas solteras. Y yo creo que yo voy a sentar a mis hijos y les voy a decir esto, y Dios me dará las palabras, y ojalá ellos queden con eso tatuado en la cabeza y en el corazón. Uno de los principales ataques en el matrimonio, en la sexualidad, son las parejas sexuales que se tuvieron antes del matrimonio. Es la puerta del enemigo para molestarte muchas veces, muchas veces. Entonces, como pasábamos de bueno con aquel exnovio, con aquel man con el que salí, me enredé, y como pasábamos de bueno, no éramos nada, pero pasábamos bueno, soñás con esas personas, tenés pensamientos que se te vienen a la cabeza en medio de la intimidad sexual, y es así de delicado. Entonces, a los solteros, purifíquense, porque cargar eso es muy maluco, y hay que hacer un proceso con cada una de esas personas y cortar cadenas y ataduras espirituales. El mejor regalo de una persona en un matrimonio puede ser la castidad, pero también es un llamado de Dios. Eso no es tan sencillo, es un llamado de Dios, y Dios lo pone en el corazón. Hay gente que lo hace por convicción, así no sienta el llamado, o no sienta la revelación de la importancia, pero lo hace por buscar agradarle a Dios y por obediencia. Pero sería de las recomendaciones más valiosas que yo daría en ese aspecto, pues como de la sexualidad. A ver, ¿qué más de pronto de eso de la sexualidad? Una sexualidad sana, una intimidad sana. Bendecir el acto sexual. Cuando uno viene del mundo tan contaminado, uno dice, la sexualidad, voy a invitar a Dios acá, y qué pena. Pues como, y yo se los digo porque a mí me pasó, o sea, es un acto demasiado, entre comillas, carnal. Uno cree que es de la carne, pero el de la carne será fuera del matrimonio. En el matrimonio es un acto sagrado y Dios está ahí. Si tú no lo invitas, pues Él seguramente va a estar, pero les digo que cuando uno invita a Dios, Él hace su obra, y Él hace que una relación íntima, basada en las escrituras, basada en la palabra, buscando agradarle a Él, nunca sea monótona, nunca.
y no tengas que buscar ninguna ayuda adicional impuesta o vendida por el mundo para satisfacerlo en ese aspecto. Para más detalles vayan a la charla de la sexualidad de María Alejandra, que yo creo que ahí da muy buenos pilares. En el sexto pilar es, bueno, ya hablamos de los roles correctos. El sexto. Sexto. Sí, porque sexto, los roles correctos, sí. El quinto, la intimidad, sexto, los roles correctos. La importancia de concebirse como una familia, como una nueva genética familiar. No es que yo voy a repetir la historia de mis papás porque ellos fueron un matrimonio súper feliz y llevan toda la vida casados. No, seguramente tienen cosas que ajustar. Dediquémonos a construir una nueva familia. Y séptimo, los hijos y su educación como una responsabilidad compartida. Y yo acá pues vengo literalmente a compartirles contenido que mis amigos conversaban sobre la crianza de los hijos. Yo no tengo hijos todavía, pero básicamente en el tema de los hijos, primer lugar, y eso dicen que es muy difícil, pero aquí no venimos a decir lo que es fácil, lo que es difícil, venimos a decir lo que es y la verdad. Y es cuidar las prioridades. Los hijos no están por encima del esposo, el esposo está por encima de los hijos. Dios, los hijos, el esposo y los hijos. Luego los padres, cuando uno se casa. Cuando uno está soltero es Dios, los padres y por allá el novio, por allá como de sexto. Pero muy importante cuidar las prioridades y mantener el lugar del esposo como segunda prioridad después de Dios. Corregir con amor, buscar la manera en cómo cada corazón escucha, aprende, conocer el corazón de los hijos y saber cómo guiarlos, no compararlos entre hermanos. Descansar en Dios y entregárselos a Él. Moni cuenta una historia de cuando le tocó pues como entregar, creo que era a Miguel, y decirle: Dios, este hijo es tuyo, no es mío, y si vos querés lo sanás, pero no es mío, es tuyo. Descansar en que Dios se encarga de la educación y la crianza de los hijos, que uno está acá y que uno basta para ellos. Muchos papás se dan golpes de pecho y dicen: es que yo no soy el padre que este hijo necesita, o es que yo cometo muchos errores, o de pronto a mí no me va a alcanzar la vida para acompañarlo hasta que mis hijos me necesiten. No, Dios le da a cada hijo los papás que necesitan, y descansemos en eso. Yo creo que ustedes, como ven, aquí hay mucho tema que pasamos muy por encima, solamente es un abrebocas de todo, pues como la profundidad que tiene este tema. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, testimonio. Quiero contarte algo con respecto a esas cadenas de las que hablabas ahora, que romperlas, pues como es un proceso para romper todas las cadenas o ataduras que uno tiene del pasado, pues y de todo el desorden sexual que uno pudo haber tenido, tiene que volver a caer, pues si no se rompe todo eso. Por acá están preguntando cómo es el proceso para romper las cadenas. Voy a contar lo que yo hice, que es algo que a mí me funcionó y que una respuesta rápida es parte de una oración sencilla, consciente de lo que hiciste, arrepintiéndote y presentándole a Dios cada persona con la que tuviste una intimidad sexual, e incluso, Moni, vení, o incluso un pensamiento, incluso una palabra, declarar: es que a mí me gusta esa persona. Ahí se creó una conexión, una cadena con esa persona. ¿Te acuerdas lo que tú contabas? Que cuando uno dice sobre alguien: es que esa persona me gusta, ya se crea incluso no necesita que haya una intimidad sexual para ver un lazo espiritual con esa persona. Entonces mi respuesta sería: es una oración sencilla. ¿Qué hice yo? Yo me tuve que arrodillar y hacer una lista de las personas con las que estuve. Hice una lista.
Y oré por cada persona y dije, Dios, yo en el nombre de Jesús declaro que soy nueva criatura, que corto toda cadena espiritual y sexual que se creó con esta persona, yo bendigo su vida y declaro que soy libre de esta cadena. Ya. Lo hice con cada persona, me tocó hacerlo varias veces, tengo que decir. En el mundo espiritual es demasiado real, demasiado. Moni, vení, ponete esto para que te puedan escuchar. El mundo espiritual es muy, muy real. Entonces, y el matrimonio es muy, muy sagrado, demasiado sagrado. Tanto que es una institución que se inventó Dios, no solo inventó el ser humano. Y esto, en el medida que ustedes empiezan a servir y que tienen una vida con Dios, van a empezar a entender Dios qué opina. Dios qué opina acerca de él. Porque eso es sabiduría, traer lo que Dios opina y llevarlo a la vida real. Una vez Isabel estaba orando y Dios le mostró que orara por un chico que a ella le gustó simplemente, y ellos se gustaban mucho, desde adolescentes, nunca tuvieron nada, pero se gustaban. Y Dios le mostró, es que solo con el gusto ya usted forma un lazo. ¿Sí ve quién es eso? Solo con el gusto. Entonces, ahí cuando usted llega y tiene un acto sexual con una persona, digamos que no estén casados, antes del matrimonio, después del matrimonio, usted formó un lazo sexual, usted formó un lazo espiritual. Y uno dice, sí, pues, bueno, como que suena muy, muy lógico. Pero también vaya hacia el otro extremo, que solo con el gusto, usted también puede formar un lazo espiritual con esa persona. Pero lo único con Dios es que usted llegue y lo corta. ¿Es el gusto o es la declaración? Gusto y declaración. Y atracción. Todo. Es que el gusto ya viene del corazón. ¿Ves? Y Dios es un Dios del corazón. El gusto ya viene acá de un anhelo. Donde ya tu mente está enfocada. Es que si llegó al gusto es porque estuvo sembrado en el corazón. Porque primero pasó el corazón y luego estuvo como un pensamiento. Muy bien. Esa es la manera en que uno entiende cómo se mueve el mundo espiritual, lo que tú acabas de decir. Entonces uno ya ata cabos y empieza a entender cómo se mueve este mundo y lo que Dios opina. Eso es lo que uno tiene que... Y eso es ser astuto. Y si por ejemplo, pues un ejemplo, sin quererse empieza a coloquiar a mirar como que a las tortillas, hay uno que se pega unas enseguecidas que... Están preguntando cuando uno se enseguece con una persona. Yo no sé si alguien tenga un testimonio pues que por acá que quiera contar que estuvo enseguecido. Dale, Dani. O sea, ¿a qué se refiere con gustar? O sea, ¿cuál es eso? Esa es la pregunta. Isabel, cuéntalo, hermano. Por acá preguntan qué significa gustar o cuál es la base de gustar. Alguna vez alguien me dijo que también se generaba un lazo, no solamente porque a mí me gustara, sino que si yo le gusto a la persona, me ata a esa persona. Eso es o sea, aunque a mí no me guste, si yo le gusto a él, me ata de al cielo. Tú cortas, por eso hay que estar en oración todo el tiempo. Por eso la oración con Dios todo el tiempo, por eso la intimidad, porque Dios corta lo que tú ni siquiera sabes que está pasando alrededor tuyo. Entonces, siendo así, lo que dice ella es que los lazos que se abren espiritualmente pueden ser mutuos o independientes de cada persona. Sí, pero si tú le estás dando espacio a Dios para que ese propósito, así tú le estás dando espacio a Dios para que ese propósito en tu vocación se cumpla, porque tú estás orando y estás actuando también, no solo orar como Dios, que se cumpla el propósito, mi vocación, yo sí quiero matrimonio, yo sí me siento capaz, pero no es que te vas a quedar quieto y ya, también es actuar, ¿cierto? Entonces, es romper todo lazo, porque tenemos pensamientos, tenemos imaginación, ¿cierto? Todo lazo que se puede haber generado con esa persona para que le des el espacio a Dios y Dios pueda actuar, Dios puede poner ese cumplimiento, ese propósito. Es que, a ver, lo estamos hablando por, no sé, por romper cosas del pasado. Sí, por romper cosas del pasado. Y es una vez, en una oración, yo le oré a Dios, le oré por todo lo de atrás, y a mí se me olvidó una persona, me acuerdo.
se llama Marlon. Entonces, era de los mejores amigos de Carlos y a mí me encantaba ese culicagado. No, es que yo era feliz con él, yo lo veía y él también conmigo. Era demasiado fuerte. Recuerdo que cuando era muy charro, cuando yo conocí a Dios, él era muy charro y él decía, ¿cómo era? Dice Carlos, Jesús me la robó. Carlos, Jesús me la robó. Era muy charro. Y a mí me encantaba. Pero a mí se me olvidó orarle a Dios. Y una vez entré dormida, Dios pues estaba así como riéndome cuando uno ya estaba a punto de dormir. El Señor, eso fue el Espíritu Santo, me puso, te faltó Marlon. Y yo, wow, sí. Te faltó Marlon, te faltó él. Te faltó cortar. Y yo, wow. Hasta ese. Entonces, y el Señor puso, te gustó demasiado. Entonces, que si lo ves todavía te gusta. Porque siempre queda algo, ¿cierto? Entonces, cuando tú cortas y cuando tú dices, Señor, yo bendigo esa amistad, yo corto todo el lazo que se pudo haber generado, yo quiero entrar dentro de tu propósito. Si él no está en el propósito, córrelo, quítelo, sigue siendo amigo, pero córrelo, ¿cierto? Me ha pasado a mí y sí sirve. Sí, porque le estás cerrando todas las puertas que se pudieron haber abierto por pensamientos, por deseos sexuales o por momentos que hayas vivido con esa persona. Y es bueno porque, bueno, finalmente entras en ese camino, ese propósito. Y el mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual es demasiado, o sea, demasiado real. Que yo creo que, pues, y me pasa mucho, que realmente no somos conscientes de la realidad, pues, de ese mundo espiritual, sí, y de todas las conexiones que se generan, ¿cierto? Entonces, esto es un llamado a todos los días en oración, decirle a Dios que nos blinde de todos esos deseos carnales, esos deseos sexuales, tanto de uno hacia otras personas, ¿cierto? Porque pues, se crean conexiones simplemente, pues, no todo de los pensamientos, todo es una cosa miedosa, ¿cierto? Entonces, la oración constante y renunciar inclusive a esas cosas que no sabemos que están pasando y que se pasan por la mente a las personas que quizás también, pues, nos ven muy tesos. Es que, y que te guste a alguien es lindo, es normal, es bonito. Pero cuando uno le da espacio al pensamiento, pueden venir pensamientos ya muy profundos, pensamientos de masturbación, pensamientos de querer, yo quiero estar con esa persona, sí. O sea, eso se vuelve una cosa, no, eso se vuelve una cosa heavy. No, es que yo quiero estar, me lo imagino. Eso no es bueno. Entonces uno le tiene que poner, stop, está bien que me guste, pero stop, porque se puede venir un tema de masturbación, un tema de pensamientos ya malucos para que pasan ya a otro nivel. Entonces cuando tú le dices a Dios que te ayude, que entras en oración, no es que ay, Dios está diciendo no tengan deseos sexuales, no, eso no es, obviamente que sí, Dios quiere, pero la verdad ya Lauris les explicó, eso como es de bonito y de especial cuando invitas a Dios. Y es eso, es como para no crear como esas influencias espirituales que van a venir a desviarte del plan de Dios. Porque inclusive pueden llegar de cierta manera, en ciertos momentos, a dominarte. De verdad que lo he sentido en carne propia, ¿cierto? Y es algo reciente, que, pues, no sé, está en mi habitación, ¿cierto? De hecho, yo estaba en una Eucaristía, es muy teso porque yo estaba en una Eucaristía, ¿cierto? Y llegaron unos pensamientos de ver pornografía, y en serio les cuento que literal, yo sentí que, pues viendo la Eucaristía, me dominaba, pues algo me dominaba y yo cogí y entré en mi celular y terminé pues cayendo en el pecado sexual de la masturbación y todo eso, ¿cierto? Gracias a Dios uno tiene pues como el Espíritu Santo, ¿cierto? Y me revelaba a mí que, o sea, que en el mundo, o sea, ese ya no era yo, ¿cierto? Que realmente fue una influencia espiritual, y así la tomé porque, digamos, en otro momento esto me hubiese pasado y yo ya hubiese caído ahí y me hubiese quedado ahí por mucho tiempo. Es que es lo delicado. 15 días, 20 días, 2 meses y la cabeza grande. Pero
pero ahora fui tan consciente que era un ataque espiritual, y por eso digo que es muy importante eso, porque realmente, o sea, realmente recurrí a la iglesia pues y a la oración, pero no me quedé ahí, porque yo ya sé que eso no hace parte de mí, y si dejo que el enemigo utilice eso para enlodarme, para yo decir, no es que no voy a seguir buscando de Dios, yo no voy a ser capaz, nada, realmente son esos ataques espirituales que también hay que aprender a, pues lo de hoy es algo que definitivamente me confirma más lo que estaba pensando, porque realmente el Espíritu Santo me llegó y me dijo, es que usted ya no es así, o sea, eso no es usted, eso no es usted, y me dio una paz, una tranquilidad que yo decía, estoy bien soy libre, Dios, porque en mis fuerzas estaría, mejor dicho, con la culpa y con todo, o valiéndome huevo todo y diciendo, pues vamos a seguirle, que mal, que berraco. Entonces súper bonito. Y la conclusión que tú dijiste, este ya no soy yo. Es que lo que estaba hablando hoy Laura del matrimonio, hoy les habló de todo lo sagrado y el altar tan espectacular que es la cama. Es un altar. Yo me acuerdo que yo recién casada, estábamos hablando los Velázquez, nosotras, y se dio el tema centro. Y en esa misma semana, Dios es muy lindo porque cuando te va a trabajar algo, o te da sueños después, o te da personas, te acercan personas que te hablan de eso, pero te trabaja algo. Y esa misma semana tuve un sueño, estaba recién casada, y tuve un sueño donde llegaba el noviecito que yo más quise en la adolescencia. Llegó a la casa, hasta la acera, yo vivía en La Ceja, hasta la puerta, y se paró en la acera donde yo vivía en la adolescencia. Y no me hizo nada, sino que me dijo, hasta acá, chao. Y yo dije, listo, chao. Y cuando desperté, Dios él mismo me explicó y me mostró, corté un gusto. Y yo no le di importancia al sueño. Yo dije, bueno, pues sí, bacano. Es que son los ojos para Juan. Son ojos para Juan. Pero hablando, ese día, estábamos varios, Pablo, Lorena, Juan, Paola, estábamos varios. Y Pablo dijo, es que es súper importante ese mismo tema, cortar con lo de atrás. Y yo me acuerdo que yo estaba en la adolescencia, yo no tuve nada de causa sexual con él, sino que era gusto, y a mí me encantaba. Y solo duré 6 meses con él, ya, 6 meses. Pero ¿qué pasaba? Hoy entiendo que yo me podía encontrar con él y el demonio podía hacer algo. Y ya desviar mi matrimonio. Entonces lo que hace es cortar. Ven, siento presencia de Dios. Cortar. Y Dios se adelanta y corta. Hace 4 años, voy a contar un sueño. ¿Con qué hora es? No, como la les voy a contar una vida espiritual que me pasó y Dios me mostró que era el adulterio. Vean pues cómo me mostró que era el adulterio. Nosotros teníamos la oficina en un coworking en la Milla de Oro. Y allá hablábamos con muchas personas. Porque allá hay empresas de todo tipo. Tuve un sueño y yo me desperté sin saber que había tenido ese sueño. Cuando llegué al coworking, fui al café, a la estación de café, así como está acá normal, y cuando fui, vi un man con el que yo todos los días saludaba, con el que yo todos los días hablaba en la misma parte, y yo lo vi, como que dice allí, donde está David. Yo lo vi y se detuvo, se detuvo un momento y el Espíritu Santo me dijo, acuérdate lo que soñó anoche. Y yo, ¿qué soñé? Ya, se vino el mismo sueño. Y yo, listo, y ahí mismo miré al man y pasó exactamente lo del sueño. En el sueño, un demonio cogió mi cara y me dijo, mírelo. Y me cogió la cara y así me obligó a mirarlo. Mírelo. Y se despertó algo diferente en la mirada de él y yo. Cuando yo llegué ahí, el demonio me dijo, cuando el Espíritu Santo me dijo, acuérdate lo que soñó anoche, ¿sí? Pasó exactamente lo que yo sentí en el sueño. Nos miramos a los ojos y yo empecé a sentir cosquillitas en el estómago. Y yo, ay, no, a mí me está gustando ese mal, y yo me fui para el baño. Pero de verdad que me asusté porque el sueño me impactó demasiado. ¿Saben qué me impactó? Que uno cree que es uno. Miren ese texto. Si yo no hubiera tenido ese sueño, yo decía, este man me gusta. Me empezó a gustar. Y cero lindo, cero.
voy a decir el nombre, cero lindo, cero gusto mío. Y me empezó a gustar, y era ahí, o sea, todo pasó en ese momento. Yo me fui para el baño y yo dije, yo me estoy sintiendo mal, yo me estoy sintiendo mal porque me está gustando ese mal, pero el sueño de la noche, o sea, el demonio obliga tu carne y tú crees que eres tú. Por eso hay que sanarlo de atrás, para no darle cabida y ser sabio cuando estás dentro del matrimonio, a entender que estás muy influenciado y que el demonio solo quiere destruir matrimonios. ¿Sí ven? Me fui, oré y yo sentía cosquillitas. Al otro día amanecí, todavía me gustaba. Al otro día amanecí, todavía me gustaba. Yo dije, no, yo me cerré en el baño a orarle a Dios. De verdad que yo me sentía como una niña chiquita, porque yo sabía que era un ataque espiritual. Pero físicamente sentía, es que se acuerdan de las cosquillas de mariposas en el estómago, eso realmente se siente. Los de hambre. Es de nervio. Y era tan teso que a mí me dio pena contarle a Juan. Yo dije, yo no la hacía, mamá, no me va a creer, no me va a creer. Porque Juan y yo nos tenemos tanta confianza que yo soy capaz de decirle, tuve un sueño y el demonio me coló la cara y encima me gustó, ore por mí. Juan y yo tenemos esa confianza, pero yo no fui capaz de decirle a Juan. Juan es mi esposo, para los que no lo saben, que somos casados. Pasaron varias semanas y estábamos hablando con un matrimonio en la consejería y yo ya, aquí es donde tengo que contar. Y conté. Y bueno, me miró porque no me lo habías contado. No me lo habías contado. Y yo, Juan, yo te conté porque ahora también me dio pena. Yo sentí pena por la influencia de verdad que yo sentí, que no me iba a creer. Pero pasó que yo lo veía allá, pasaron 3 días y yo me encerraba en el baño a orar. Yo digo, reprendo en el nombre de Jesús, todo gusto por dar. Reprendo en el nombre de Jesús, todo gusto por dar. Es que se me vaya, que se me vaya. No es un demonio, es una influencia espiritual. Y ya después lo vi y ya no sentí. Pero miren lo que pudo, y el man de vino, es un profesional que vino con la esposa para acá a Venezuela, 2 niñas, y mi matrimonio es 2 niños, es que las cosas se pueden dañar muy fácil. Pero Dios te pone alerta, y Dios te da sabiduría y te ayuda, y el Espíritu Santo, se los pone un caballo en ese instante, cuando el Espíritu Santo paró el mundo, y me dijo, acuérdate lo que soñó anoche, y me dijo que eso sucede en el sueño, y yo, ya fui avisada del plan que se venía en contra mía. Entonces miren tan lindo y lo importante que es el matrimonio y lo que Dios quiere hacer con limpiar esas cosas de atrás. Sí, bueno. Yo quiero decir algo más con respecto a lo que estabas diciendo. Es muy teso porque cuando les estaba contando que me sucedió, ¿cierto? Por ahí pues, una horita antes de que sucediera todo eso, alguien me escribió y me preguntó que si estaba bien. Y yo, sí, pues, y me dio a entender que había tenido como un sueño conmigo, como algo referente a, no temas, pues algo sexual, ¿cierto? Entonces esa era como una alerta que, pues, que según lo que está diciendo Mónica, que Dios me estaba mandando como que, ¿y qué es? El tema ahí de la oración. ¿Por qué? Y lo más bonito es aprender también a identificar en serio cuando realmente no somos nosotros y no dejarnos engañar por el enemigo, porque él utiliza eso para alejarnos así de manera, pues, y uno lo hace, que o sea, me ha pasado, ¿cierto? Entonces no nos limitemos a cuando tengamos sueños, cuando tengamos pensamientos, cuando nos lleguen cosas a la cabeza de decírselos al otro. O sea, nos pueden parecer muy locas, pero todo tiene, pues con Dios, todo tiene sentido y todo, pues, todo fluye, pues. Todo, sí, o sea, no nos limitemos, o sea, hay las cosas que nos parecen locas, no locas, ¿verdad? Que no son locas, no podemos como de avisarle al otro que, hey, ya sé que a la próxima hay que orar. Muy bien. Total. Claro. Bueno, ¿puedes qué? Contar algo. Sí. Para que escuchen acá. En una ocasión, yo conocí a un sacerdote y ese sacerdote hicimos mucha amistad y él iba a mi casa porque la capilla era muy pequeña, no tenía nada, entonces yo los domingos a él y a los 2 sacristanes que se dicen los invitaba a mi casa a comer y bueno.
hicimos mucha amistad. Pero en una ocasión, para una Semana Santa, yo lo molestaba mucho y él me pegaba unos focazos que me decía, porque yo lo ponía rojo por todo, y él me decía, si usted es muy mala. Pero bueno, cuando en una ocasión para una Semana Santa, ese hombre se me metió entre ceja y ceja, yo lo veía bonito, yo soñaba con él, lo deseaba, todo, y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Y yo me iba para las procesiones, y unas procesiones bien largas, y yo me ponía los tacones más altos, y yo no sabía ni cómo irme, y al lado de él, y a mí me daba una tristeza, pero yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando sí, pleno Jueves Santo o pleno Viernes Santo, yo le dije, ay Padre Santo, yo quiero hablar con usted. Entonces él me dijo que yo dije, ay, yo en este momento soy el demonio. Me dijo, ¿por qué? Yo sueño con usted, porque mire a ver qué oración va a hacer, mire a ver qué puede hacer, porque yo sueño con usted y hay noche y yo necesito que usted me ayude. Y él se puso rojito y me dijo, tranquila, me cogió las manos, oramos y todo. Cuando yo ya por la noche fui a la Eucaristía de la vigilia del sábado, algo así, y entonces él dijo, dice que hay que orar por los sacerdotes, esa misa muy larga, y hay que orar por los sacerdotes porque también somos tentados, porque también somos humanos. Yo no sé qué, dijo todo, y yo lo miraba desde lejos. Cuando él con la mirada me buscó, y cuando nos encontramos la mirada yo quedé como en paz, yo hice con la cabeza así, quedé como en paz. Pasaron los días, y ya después yo ya lo veía feo, ya lo seguía invitando, pero yo le hablaba y yo lo veía horrible. Entonces, pero es un mundo espiritual tan real. Yo ya lo veía feísimo. Entonces luego él me dijo, yo estaba en España y ahí lo mandaron para Italia. ¿Por qué? Porque él era tan demasiado lindo, que aunque yo ya lo veía feo, pues unas chicas que hacían las empanadas se le desnudaron y el padre, para plena Semana Santa, como a los 2 años o al año siguiente, ahí se fue. Entonces lo mandaron para Génova y yo estaba en Italia y yo estaba en Barcelona y hicimos la conexión. Venga a Génova, que lo mandaron, llega a un monasterio, que no sé qué. Yo le dije a mi hijo, vamos. Y me dijo, no mamá, yo no. Entonces yo dije, no voy. Y yo hice todo el recorrido, o sea, me tracé cómo iba. Pero le dije, Santi, vamos. Y cuando Santi me dijo que no iba, yo dije, no voy. Y así quedó. Es todo. cuidar la cama. Y para los solteros es igual. Moni Laura habla de matrimonio, pero lo que yo he aprendido, porque yo llevo mucho tiempo sola, es que uno soltero, obviamente puede gustar a alguien, obvio, claro, pues. Claro, nos puede gustar a alguien, pero la carne jala demasiado bien los pensamientos. Entonces, si uno no le pone ese stop y le tenemos que pedir al Señor que nos dé la sabiduría para manejarlo, entonces vamos a estar con el uno, con el otro, y entonces ¿cuándo te vas a preparar para recibir la persona que Dios tiene para ti? Entonces es muy lindo tener, claro, mi amigo es especial, que me gusta esa persona, pero cuando ya hay pensamientos ya muy morbosos, ese es el punto. Hay que ponerle stop. Porque si no, entonces te vas a desviar. Entonces hoy vas a estar con uno, con otro. Entonces, ¿cuándo vas a ser juiciosa? ¿Cuándo vamos a estar juiciosos para que haya un cumplimiento de verdad y que puedas entrar a ese altar, que es la cama, bendición con Dios, matrimonio, y poder de verdad tener esos momentos lindos que Dios quiere, obviamente, que tengamos? Ese es el punto que yo ahorita le decía a Mónica. Yo creo que uno es capaz de llegar a ese punto de decir, me gusta, pero voy con cuidado, con calma, o con los pensamientos, o estando solo en el cuarto, cuando uno tiene que tomar mucho de la ayuda de Jesús. Jesús te ayuda demasiado a dominar la carne, porque lo oró por eso. Y Jesús permite totalmente que
ejemplo, yo sé que Dios, Jesús y Espíritu Santo no es el mismo, pero yo por experiencia, yo hablé a Jesús, increíble Jesús, como vino a ayudarme, wow, o sea, yo me impresiono, pero o sea, yo lo entiendo, es porque de verdad somos atacados, ¿y quién viene a reprender? Jesús, y poder entrar en el plan de Dios, porque si no, no nos vamos a dejar preparar nunca para ese plan de Dios, porque el matrimonio, entonces ya miren la historia de Laura y lo que les contaba. Listo, vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es precisa, Señor, para lo que nuestro corazón necesita, o incluso esa palabra que nuestra boca debe llevar a otras personas. Gracias, Dios, porque tú eres real. Gracias, Jesucristo, porque tú nos defiendes, porque tú nos proteges. Gracias porque tú nos ayudas a resistir la tentación. Gracias porque tú viviste en carne propia lo que significa ser tentado y nos enseñaste cómo reprender, cómo defendernos, cómo llamar a la existencia tu palabra y la verdad que nos dejaste como un arma. Señor, te damos gracias por el propósito que es el matrimonio. Gracias por ese llamado que pones en el corazón de tantas personas. Hoy, Señor, te pedimos por los matrimonios acá representados, por los presentes y por los futuros, y aún incluso por los pasados, para que seas tú sanando los corazones, para que seas tú liberando de cadenas generacionales, de cadenas sexuales, de ataduras espirituales. Hoy, Señor, oramos en el nombre de Jesús, declarando sanidad a todos los hogares que aquí están representados. Y nuevamente digo, por los pasados, por los que alguna vez estuvieron juntos, por los presentes y los futuros. Te damos gracias porque tú nos bendices y porque tú haces parte activa de nuestro hogar, Señor, si te damos el protagonismo y el primer lugar. Bendecimos esta noche a cada persona que nos ha escuchado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vamos entonces a hacer oración. Feliz noche para todos. ¿Quiénes quieren orar por los demás? A ver, ¿estás estirando?